Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Un gusto de verdad. Grupo Arci les da la bienvenida. Agradecemos a todos por su puntualidad. Vamos a iniciar la charla del día de hoy que consiste en Mindfulness como herramienta para el manejo del estrés, que estará a cargo de nuestra expositora, la doctora Erika Echegaray Orcero, que es médico cirujano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur, cursante de la maestría en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente de la Universidad San Martín de Porres, diplomado en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, diplomado en Gestión de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de la Escuela Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, con certificaciones en Medicina de Mente, Cuerpo y Manejo del Estrés. Voy a dar unas breves indicaciones. Por favor, rogaría mucho de que si tienen algunas consultas, preguntas, dudas, puedan detallarlo en el chat y al finalizar la exposición por la doctora estaremos pasando a leer para poder resolver sus preguntas, ¿sí? Entonces, le doy el pase a la doctora Erika Echegaray. Gracias. Gracias, Daisy. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por compartir este espacio para poder conocer un poco más de una herramienta muy importante como el mindfulness para poder gestionar el estrés. Vamos a empezar hablando primero de lo que es el estrés brevemente, porque en realidad hablar del estrés sí es algo que podría tomarnos prácticamente toda la charla. Y bueno, el estrés lo definimos como una respuesta física automática que se activa ante cualquier estímulo que requiera adaptación. Muy contrario a lo que se cree, el estrés es una respuesta completamente normal de nuestro organismo y también se conoce como la respuesta de lucha o huida, ¿no? Que es lo que se activa cuando estamos ante cualquier estresor. Como pueden observar en la imagen, un estresor es cualquier situación, cualquier evento, cualquier cosa, etcétera, que active la respuesta del estrés en mi organismo. ¿Y cómo lo activa? Cuando mi cerebro lo detecta como una amenaza, ¿no? Entonces, de repente, esto viene integrado en nuestro cerebro desde la época prehistórica. Entonces acá ven esta imagen de león, ¿no? Entonces imagínense que un león, un animal de esa magnitud puede estar acercándose a nosotros, nuestro cerebro lo va a detectar como una amenaza y va a activar una parte de nuestro cerebro que va a dar lugar a toda la respuesta del estrés, que es una respuesta completamente automática. Ahora, si lo trasladamos a la vida de hoy, los estresores no son los mismos que eran antes, ¿no? Un estresor puede ser un proyecto que debo entregar, un informe que debo entregar, una exposición, una reunión, un jefe, un compañero de trabajo, etcétera. Cualquier cosa que yo tome como una situación que pueda ser amenazante. Entonces, ¿qué va a pasar? Ingresa a través de mis ojos, llega al cerebro esta señal, y mi cerebro va a empezar a mandar unas señales a las glándulas suprarrenales, que son unas pequeñas glándulas que están encima de los riñones y van a empezar a liberar las hormonas del estrés, que son la adrenalina, noradrenalina y cortisol, y van a preparar a mi cuerpo para la lucha o la huida. Esta es la respuesta física y es completamente normal e incluso beneficiosa ante situaciones que realmente ameriten que se active. Sin embargo, nuestro cerebro no es muy bueno diferenciando entre algo vivido o algo pensado. Es así que el solo hecho de yo pensar en cualquier situación potencialmente amenazante para mí o estresante puede activar de forma desmesurada esta respuesta del estrés. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya no va a ser solamente una respuesta aguda, se va a convertir en una respuesta crónica y hasta mi cuerpo, mi mente va a estar acostumbrada a vivir en esta situación. Ahora, si es que nosotros le sumamos esto al contexto de la pandemia que estamos viviendo, que es inevitable hablar de ella, ¿se imaginan cuántos estresores tenemos hoy en día? Ya no son los estresores que teníamos de repente antes del tráfico o sobre el trabajo, etcétera, ¿no? Le sumamos el tema de salud, el temor que tenemos al virus,
que hasta pone realmente nuestro cerebro más primitivo o de supervivencia activo, ¿no? Entonces, es muy importante eh, nosotros somos un organismo biopsicosocial. Eso quiere decir que no solo somos un cuerpo, no solo somos una mente, somos un todo, ¿no? Parte de una sociedad. Entonces, cuando afecta algo a mi cuerpo, no solo afecta a mi cuerpo, puede afectar. Entonces, las consecuencias del estrés las podemos dividir en estos factores, ¿no? Pueden ser físicas, por ejemplo, cualquier tipo de dolor en cualquier parte del cuerpo, puede haber dolores de cabeza, pueden haber problemas de digestión, pueden haber problemas para dormir, etcétera. Ahora, es muy importante, por ejemplo, si es que tenemos alguna molestia, siempre descartar con un médico especialista que sea un tema físico, ¿no? Y una vez que ya descartemos que sea físico o que sea físico y emocional también, que es muy común, ya podemos aplicar estas herramientas de manejo del estrés, ¿no? A nivel mental también puede ocasionar o incrementar síntomas de ansiedad, de depresión, desesperanza, puede haber también ataques de pánico, etcétera, también a nivel emocional. A nivel laboral también tiene un gran impacto porque nosotros no vamos a estar del todo equilibrados si es que estamos ante un estrés constante, un estrés crónico que no controlamos. Entonces va a bajar la productividad, va a haber más absentismo, las personas pueden faltar más, puede haber también presentismo, que están en el trabajo pero realmente no están, que su mente está en no está concentrada en la labor que está haciendo, sobre todo ahora pues que hay mucho por el teletrabajo, la doble presencia, ¿no? Que uno se parte entre las labores de la casa y el trabajo y a veces eso nos puede jugar un poquito en contra. ¿Y esto en qué se va a traducir? ¿No? Que el desempeño laboral pues no va a ser el mejor, la productividad baja y no nos desempeñamos ni podemos cumplir nuestros roles de forma adecuada. Todo eso va a tener un impacto finalmente económico y social, porque es todo como si fuera una bola de nieve, ¿no? No solo afecta una parte. No todos nosotros somos parte de un trabajo, de una sociedad, de una comunidad, etcétera. Entonces, si es que no gestionamos el estrés, que es parte de la vida, porque no se trata de eliminar el estrés por completo de nuestra vida, porque incluso la literatura nos dice que necesitamos pues una dosis de estrés para llegar a nuestro mejor nivel de trabajo, nuestro mejor desarrollo personal y profesional, pero siempre que no pase el límite. Es importante aprender a gestionarlo, a convivir con él, sobre todo en tiempos ahora de COVID, que tenemos pues muchísimas más fuentes de estrés y que estos tiempos me parece que nos han hecho mucho más conscientes de nuestra salud, ¿no? Tanto física como mental. Y va a ser muy interesante ver cómo ha afectado todo este tema de la pandemia, este contexto que estamos viviendo a largo plazo, ¿no? La salud mental. Probablemente, bueno, ya hay estudios que han salido del impacto que va teniendo el tiempo que va la pandemia, pero probablemente va a seguir saliendo información muy interesante a la que hay que estar atentos. Entonces, ahora sí vamos a ir directamente con el tema de nuestra charla de hoy, que es el mindfulness. Y voy a empezar haciéndoles la siguiente pregunta. Nuestro cuerpo, es decir, nosotros físicamente estamos ahorita presentes, ¿no? En esta charla, en esta capacitación. Ahora les hago la pregunta, ¿su mente también está presente?
¿Su mente está ahorita conmigo o está también pensando en algún pendiente, en algo que tengo que hacer, algo que pasó, alguna preocupación? A ver, no sé si pueden responder en el chat. Solo ponen sí, no. Ahí pueden ir dejando sus respuestas. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos siempre, ¿no? ¿Estamos realmente aquí? ¿Estamos pensando en otras cosas? Etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, la mayor parte del estrés se puede dar porque nuestra mente generalmente está en el pasado, ¿no? O en el futuro pensando en otras cosas a veces. A ver, veo que sí, algunos que sí están muy bien. Estamos aquí todos conectados, entonces. Y esto también es una ilustración muy interesante que nos resume lo que es el mindfulness. No sé si es que alguno de ustedes ha escuchado antes del mindfulness o lo ha practicado, también pueden responder ahí en el chat para hacer interactiva esta presentación, para poder compartir experiencias. ¿Alguien ha practicado mindfulness? ¿Sabe lo que es el mindfulness? Si quieren pueden abrir micrófono también. O levantar la mano para que puedan abrirlo. ¿No lo han practicado? ¿Han escuchado el mindfulness? ¿Alguien ha escuchado, ha leído? He escuchado, lo he practicado unos minutos en yo. Muy bien. Entonces, una definición del mindfulness es básicamente esa imagen. Vemos hacia el lado izquierdo está la persona que está viendo los dos arbolitos. Sin embargo, su mente está con mil cosas, ¿no? Está pensando en el tráfico, en el trabajo, en los problemas, etc. Y vemos el perrito al otro lado que está realmente pensando en lo que está viendo o lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces aquí nos damos la pregunta, mindful, es decir, la mente llena de cosas, o mindful, ¿no? La mente consciente, la mente presente, etcétera. Este cuadro básicamente definiría lo que es el mindfulness. Entonces, si queremos ya llegar a una definición más puntual, el mindfulness, más que una técnica, más que solo una herramienta, es una forma de vida, es una forma de ver las cosas muy interesante que ya ha sido validada científicamente hace muchos años y la podemos definir como la habilidad básica de estar en el momento presente, siendo conscientes de dónde estamos, lo que estamos haciendo, es decir, no estar en piloto automático, no ser reactivos sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. También lo podemos definir como prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. Y recordemos que prestar atención es una capacidad innata del ser humano. Es decir, todos nosotros tenemos la capacidad de estar en el momento presente, solo que estamos muy acostumbrados a estar pensando en el pasado o estar pensando en el futuro. Ahora, si bien es cierto, el mindfulness tiene una base budista, está libre de connotaciones religiosas y culturales, lo cual lo hace mucho más enriquecedor porque muchas de las herramientas de la medicina mente-cuerpo, como por ejemplo la meditación, etcétera, muchas veces se les da connotación religiosa y la gente a veces es un poco reacia a incorporarlo en sus hábitos de vida, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, tiene una base religiosa, está completamente libre de cualquier connotación religiosa o cultural, por lo que cualquiera en realidad lo puede aplicar, ¿no? No debe haber un obstáculo en eso. Una vez que uno empieza a incorporar el mindfulness o entiende el mindfulness, realmente la forma en la que ve las cosas, en la que ve la vida, cambia de una forma muy positiva. Y como les comentaba, hay un médico, es el doctor John Kabat-Zinn, que es el que empezó a estudiar científicamente cómo el mindfulness tenía un impacto positivo
en la salud, no solo mental, sino también física de sus pacientes, ¿no? Y es así como hoy podemos encontrar muchísima bibliografía muy interesante y de cómo estas herramientas de la medicina mente-cuerpo, que antes tal vez eran vistas como un tema holístico, hoy tienen mucho peso en el ámbito científico también, porque se ha probado que bajo evidencia funciona. Por ejemplo, en hospitales o clínicas de Estados Unidos, si va un paciente, por ponerles un ejemplo, al cardiólogo a tratarse la hipertensión arterial, el médico le puede dar la medicación. Pero si el médico detecta pues, que este paciente tiene también un componente de estrés, ¿no? Lo deriva al departamento de medicina mente-cuerpo, donde les enseñan a estos pacientes herramientas para gestionar su estrés, gestionar sus emociones. Una de ellas es el mindfulness, y allá incluso los seguros médicos les cubren este tipo de terapias, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en otras partes del mundo es parte del tratamiento, ¿no? Ya sabemos que la salud física no es una unidad, ¿no? La parte mental juega un rol muy importante y sobre todo ahora, lo vuelvo a repetir en el contexto del COVID, sabemos la importancia que tiene el equilibrio mental, ¿no? La tranquilidad o tener este tipo de herramientas que nos ayuden cuando tengamos un problema o una enfermedad física, como es la que hoy en día muchas personas están viviendo lamentablemente. Algunos mitos que tenemos que eliminar de inicio en mindfulness es, por ejemplo, el mindfulness te va a arreglar, ¿no? Es como creer que, no sé, solo una medicación me va a hacer bajar de peso, por ponerles un ejemplo, no es así, ¿no? Es todo un componente que engloba muchas más cosas. El mindfulness no me va a arreglar. Para empezar, yo no necesito arreglarme, ¿no? No es que si es que yo tengo de repente mucho estrés, ansiedad, depresión o cualquier diagnóstico que involucre temas de salud mental, es que esté mal, ¿no? Simplemente es un diagnóstico el cual tiene tratamiento y el mindfulness no es que lo va a solucionar todo, pero sí me va a dar, es una excelente técnica, herramienta, forma de vida que me va a ayudar muchísimo a bajar mis niveles de estrés, a vivir una vida más plena, una vida más presente, una vida más resiliente, ¿no? Poder superar todas las adversidades que se me puedan presentar, tanto en la vida personal como en la vida laboral. Otro mito es que el mindfulness va a parar tus pensamientos, ¿no? Muchas veces creemos que cuando nos referimos a este tipo de técnicas, sobre todo de meditación, de respiración, mindfulness, es tener la mente en blanco, ¿no? Y cuando yo he enseñado a pacientes, por ejemplo, a incorporarlo en sus rutinas, a practicar el mindfulness o a meditar, me dicen, ay, voy a tener la mente en blanco, yo no puedo concentrarme, y en verdad eso es un mito porque no va a parar los pensamientos. El mindfulness me va a enseñar a no dejar que esos pensamientos me agobien, me va a enseñar a ser consciente de mi cuerpo, de mi respiración, de mi mente o lo que esté haciendo en ese momento. Entonces no lo va a parar. Lo que va a evitar es que yo me prenda de un pensamiento y le dé vueltas y vueltas y vueltas como una bola de nieve y crezca y lo analice y sobreanalice. Otro mito es que mindfulness es parte de una religión, que es lo que ya les comenté, que si bien es cierto, es una herramienta pues, que se practica hace miles de años, tiene una base budista, pero no es parte de una religión, ¿no? Porque no necesariamente nos enfocamos en un tema religioso, nos podemos enfocar en nuestra respiración, y en muchas cosas más. Entonces, eso ya lo hemos conversado y también mindfulness es escapar de la realidad. Esto también es algo muy común que he visto bastante y a veces uno piensa que, por ejemplo, está en un trabajo o en una situación y dice, no, yo cuando yo me vaya de acá voy a ser feliz, ¿no? Cuando mis problemas se resuelvan, voy a ser feliz. Y una frase de uno de mis profesores que me quedó grabada es: el estresado de la ciudad
va a ser siempre el estresado en el paraíso también, ¿no? Eso quiere decir, no sé si a ustedes les ha pasado, que pueden tener mucho estrés, mucha ansiedad, etcétera, y dicen, ya, cuando me vaya de viaje voy a estar tranquila. Sí, probablemente sí, ¿no? Pero si es que yo llevo en mi mente todo esto y no aprendo a gestionar mi estrés, va a ser igual. Esté donde esté, si es que yo no gestiono mi estrés, mis emociones, mis pensamientos de una forma positiva y equilibrada, donde esté lo voy a sentir igual. Esté en una mejor posición o en una peor posición. Entonces el mindfulness no busca escapar de la realidad. Ese es un gran mito también. No. Es aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, aceptar algunas situaciones y poder sobrellevarlas de una forma asertiva. ¿Cuáles son sus beneficios? Tiene muchísimos beneficios que ya están comprobados, como les comentaba. Por ejemplo, va a reducir las consecuencias negativas del estrés. Sabemos que el estrés es parte del día a día. Entonces, esto nos va a ayudar a reducir las consecuencias negativas. Va a mejorar la autoconciencia, mejora el autoconocimiento. Voy a reconocer de mejor forma las emociones, porque muchas veces cuando yo siento algo negativo, de repente lo escondo, ¿no? Lo arrincono, y no es lo mejor ni es lo más saludable. Entonces voy a aprender a reconocer ciertas emociones que pueden ser incómodas o negativas y reconocerlas de una mejor manera, más asertiva. ¿No? Voy a trabajar mi inteligencia emocional, que hoy en día es muy, muy importante, muy básica también tenerla. Va a reducir pensamientos negativos, voy a tener más tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, sobre todo hoy que se vive tanto. Va a mejorar la capacidad de concentración, mejora la salud física, mejora también las enfermedades crónicas, no como un tratamiento absoluto, sino como un tratamiento complementario a lo que ya tenga para mi enfermedad crónica, ¿no? Incluso hay muchos programas, por ejemplo, que se usan en pacientes que tienen cáncer, en pacientes que tienen enfermedades como la hipertensión, diabetes, etcétera, que también tienen un componente emocional importante. Va a mejorar definitivamente mis relaciones interpersonales porque va a aumentar mi empatía, mi compasión y va a aumentar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de superar las adversidades de la vida saliendo fortalecidos de ellas, ¿no? Lo bueno de la resiliencia es que no es que uno nace siendo resiliente y ya cuando eres adulto lo eres, no. La resiliencia la puedes empezar a cultivar en cualquier momento de tu vida. Es más, creo que muchos, y me incluyo, buscamos este tipo de herramientas cuando ya tenemos los síntomas del estrés, ¿no? No como una parte preventiva, que debería ser así en realidad, ¿no? En países como China le enseñan a los niños a meditar en el colegio, ¿no? O mindfulness en el colegio. Entonces es realmente increíble porque desde pequeños ya les están dando herramientas, porque eso sí es parte de su cultura, ¿no? Les dan herramientas para gestionar la parte mental, para gestionar la parte emocional, que los va a ayudar muchísimo en la adultez, ¿no? Pero nosotros no tenemos de qué preocuparnos, porque así seamos adultos, podemos fortalecer nuestra resiliencia a través, por ejemplo, del mindfulness, que nos va a ayudar a sobrellevar las situaciones complicadas de la vida que son totalmente inevitables, ¿no? Y creo que una gran lección de eso es lo que estamos viviendo hace poco más de un año, ¿no? Tenemos que aprender a sobrellevar situaciones complejas que están fuera de nuestro control, y el mindfulness es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo con esto. Tiene dos componentes fundamentales para su práctica. Uno de ellos es la autorregulación atencional. Esto quiere decir que vamos a enfocar nuestra atención en el momento presente. Y el otro componente es la actitud, ¿no? La actitud y el compromiso son completamente fundamentales. Yo debo comprometerme. Yo he trabajado con varios pacientes y lo más difícil a veces es la parte
comprometerte a hacer un cambio en la forma en la que ves la vida, en tu salud mental, en incorporar este tipo de herramientas en las que lo más importante, es como cuando uno va a empezar a hacer deporte, ¿no? Es difícil cuando uno empieza a incorporar la actividad física en su rutina diaria, es complicado, o cuando uno empieza a tener una alimentación saludable, igual, es complicado cambiar los hábitos, es igual de complicado con la parte mental, pero siempre, nosotros no somos nada sin nuestra mente, ¿no? Nuestra mente puede ser un gran aliado nuestro, nos puede ayudar a lograr grandes cosas, objetivos, metas, sueños, como también puede ser una gran traba, ¿no? Y puede evitar que nosotros nos desarrollemos o desarrollemos nuestro mayor potencial. Entonces, siempre tenemos que comprometernos con nosotros mismos y así como usamos la mascarilla para salir a la calle porque sabemos que eso es lo que nos protege del virus, lo mismo es con la mente, ¿no? Yo tengo que tener mi escudo, tengo que tener mi herramienta que me va a ayudar a tener esa fortaleza y ese equilibrio, que no es fácil incorporarlo, pero tampoco es imposible. Lo más importante y lo más difícil es tomar la decisión y el compromiso de incorporarlo, porque esto es un entrenamiento a nuestro cerebro, básicamente. Así como entrenamos al correr a nuestro corazón, ¿no? La parte cardiorrespiratoria, igual es con el mindfulness, entreno a mi cerebro y a mi mente. Porque no es solamente un tema de actitud, es un tema físico, mental y emocional. ¿Qué factores debemos tener en cuenta para la práctica del mindfulness? ¿No? Lo primero es no juzgar. Debemos ser testigos imparciales de nuestra práctica, ¿ya? Y de cualquier cosa que pueda suceder. Es muy común juzgar. Hay que evitar hacerlo. Lo segundo es tener paciencia. Hay que comprender que las cosas suceden cuando deben suceder. Y sobre todo cuando hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Entonces tenemos que, por más difícil que sea, cultivar nuestra paciencia. Luego debemos tener la mente de principiante. Debemos ver todo como si fuera la primera vez. Hay que dejar de lado las creencias limitantes, de repente las opiniones que pueda tener, que pueden juzgar a, ay no, las personas que, muy común, ¿no? Las personas que meditan, pueden verse de alguna forma, comportarse de alguna forma, creer en algo, no creer en algo, entonces eso hay que evitarlo, ¿no? Hay que evitar prejuzgar. Entonces todo lo tenemos que ver como niños, como si fuese la primera vez que lo vamos a practicar. Luego la confianza, ¿no? Es muy importante escuchar a nosotros mismos, creer en nosotros mismos, no minimizar ni invalidar nuestros sentimientos, nuestra sabiduría, nuestra intuición, que es tan importante, nuestra bondad. Hay que ser nuestros principales fans, ¿no? De nosotros mismos. Hay que confiar mucho en nosotros mismos y nuestras habilidades. También no esforzarse en el sentido de no hacerlo porque busco un resultado inmediato, ¿no? Esto es algo, o sea, a corto plazo vamos a tener definitivamente beneficios, pero no es solo a corto plazo, ¿no? Hay que esperar a tener resultados y yo les aseguro y los invito a todos a que incorporen el mindfulness en su vida y van a ver cómo cambia, es como si se sacaran un lente, unos lentes oscuros de los ojos y soltaran una mochila de preocupaciones, de pensamientos y se van a sentir mucho más liberados. Luego aceptar, esto es algo muy complicado, ¿no? Tomar cada momento como llega. El mindfulness se basa en aceptación, en aceptar las cosas como son, sean positivas o negativas. Esto no se trata de aceptar, por ejemplo, que alguien me trate mal, no es ir a ese extremo, ¿no? Es aceptar aquello que no puedo cambiar, aquello que no puedo modificar. Muchas veces gasto mucha energía intentando cambiar una situación que no necesariamente está en mis manos. Entonces hay que trabajar la aceptación. Y bueno, ceder, ¿no? Hay que permitir ser las cosas como son, ir livianos, vivir un día a la vez. Yo sé que esto puede sonar un poco como un cliché, ¿no? De vive un día a la vez, no tengas metas, no se trata de eso. Se trata de ser conscientes,
¿no? De sí, yo tengo metas, tengo objetivos, porque todos obviamente trabajamos por eso, ¿no? Por nuestros sueños, por cumplirlo, pero muchas veces estamos en el piloto automático y nos olvidamos del día a día, de las pequeñas cosas, ¿no? De disfrutar una taza de café, de disfrutar un paseo en el parque, de disfrutar, respirar aire fresco, bueno, de nuestra ventana, porque ahora no podemos salir sin la mascarilla. Entonces, se trata de eso, de encontrar un equilibrio. ¿Cuáles son los pilares? Tiene 3 pilares: la postura, la atención y la constancia, y vamos a ver cada uno de ellos a detalle. Entonces, vemos la postura. Lo bueno de estas herramientas, y en especial del mindfulness, es que no necesitas una gran inversión. No, en realidad no necesitas una inversión, porque puedes encontrar hasta videos en YouTube gratuitos o aplicativos en el celular gratuitos para que puedas tener meditaciones guiadas. Entonces no es que necesites un lugar especial para hacerlo, ni una silla especial, ni un cojín especial, ni nada de eso. La postura se sugiere siempre hacerlo sentado, ya sea en una silla, en un sillón de práctica, pero también se puede hacer echado. No se recomienda ese echado porque te puedes quedar dormido y no se trata de quedarse dormido durante la práctica, sino ser completamente conscientes. Es un trabajo mental que nos va a dejar completamente relajados. Entonces hay que estar sentados, la espalda recta pero no tensa, la cabeza, el cuello y la columna deben estar alineados, y hay que reposar cómodamente sobre los hombros sin tensión. Los hombros pueden estar ligeramente inclinados hacia atrás, los pies apoyados sobre el suelo, y lo más importante es encontrar una postura que sea completamente cómoda durante la práctica, ¿no? Tampoco es que voy a estar así completamente tensa, no sé, los 10, 15 minutos que dure mi meditación o mi práctica, y más voy a estar enfocada de repente en mi dolor de espalda que realmente en lo que estoy haciendo en ese momento. Luego tenemos la atención, que también, muy contrario a lo que se cree, no es pensar en blanco ni pensar en nada, al contrario. El mindfulness hace que enfoquemos nuestra atención en cualquier elemento, ¿no? El más usado es la respiración. ¿Cómo lo podemos practicar? Siendo completamente conscientes de nuestra respiración, ¿no? Nos sentamos unos 5 minutos, 10 minutos en un lugar donde nadie nos interrumpa. Yo creo que podemos practicar de repente unos 5 minutitos antes que termine la charla para enseñarles cómo hacerlo. Entonces, solamente es enfocarse, por ejemplo, en la respiración, en cómo el aire ingresa por la nariz, sale por la boca, cómo la parte torácica se eleva, baja con cada inhalación, con cada exhalación. Entonces, esos 10-15 minutos mi mente va a estar enfocada en algo. Si es que yo veo o pienso, por ejemplo, ay, tengo que entregar esto, más tarde tengo que hacer esto, estoy haciendo esto, todos esos pensamientos no van a dejar de venir, no van a dejar de venir, van a venir, pero lo que yo debo hacer es tener la capacidad de no cogerlos, ¿no? Es como tengo que verlos como si fueran aves en el cielo, pasa un pajarito, un pensamiento, yo no lo voy a agarrar, lo veo y lo dejo pasar. Y vuelvo mi atención a mi respiración o el ancla que estoy usando en ese momento. Cada vez va a ser para mí más sencillo retornar, ¿no? Porque es solo práctica, como cualquier cosa que hacemos en la vida. Cuanto más lo practiquemos, más lo vamos a dominar. Igual es con la atención plena. Entonces, no se sientan mal ni piensen que no han meditado bien, porque no hay forma de meditar o practicar bien esta herramienta, porque vienen muchos pensamientos. Al contrario, cada vez que ustedes hagan que este pensamiento, ustedes retornen la atención a su respiración, en este caso, por poner el ejemplo de la respiración, están trabajando en mindfulness, están fortaleciendo su atención plena y están fortaleciendo su cerebro. Entonces, todo se trata de la atención que le pongamos. Y bueno, la constancia es completamente fundamental, ¿no? Cuanto más practique, voy a tener más beneficios. Esto es muy interesante, es que estas herramientas hacen cambios en el cerebro, ¿no? En el órgano como tal.
voy a tener muchos más beneficios y es muy importante convertirlo en un hábito. Yo les pongo esta imagen porque el mindfulness lo pueden practicar los niños. Hay muchas herramientas muy interesantes para los pequeños que están en casa, sobre todo ahora que ellos creo que son uno con los adultos mayores de los más afectados, ¿no? Porque tanto los cuidamos o tanto se les priva de ser niños, por ponerles un ejemplo, ¿no? De ir, ensuciarse en el parque, acercarse a otras personas, relacionarse, que hoy más que nunca debemos incorporar estas herramientas para todos en casa, ¿no? Y si es que podemos practicarlo en familia, aún mejor, porque vamos a darles el ejemplo de hacerlo, ¿no? Entonces, tiene muchísimos beneficios. Lo ideal es practicarlo todos los días por al menos 10 minutos, en la forma que vamos a hacer ahora de la respiración, que es como una meditación. Pero podemos practicar el mindfulness en realidad en todo el día, que es lo que les voy a en unos minutos enseñar a hacer, que está acá, ¿no? Entonces, este es el mindfulness en el día a día. Como les comentaba, no solamente se trata de meditar. Yo puedo aplicar el mindfulness en realidad en todo lo que pueda hacer durante el día. Porque yo les estaba comentando, el mindfulness no es solo una técnica, es una forma de vida, es una forma de ver las cosas y es una herramienta maravillosa. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo para poder aplicarlo en el día a día? Primero es el compromiso conmigo misma y el cambio que quiero hacer en mi vida, ¿no? A veces dejamos de lado nuestra salud, nuestra tranquilidad, nuestra paz, de repente por los demás, cuando nosotros debemos cuidarnos, ¿no? Debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos alimentarnos bien, debemos hacer actividad física y también debemos cuidar nuestra mente, que es tan importante la salud mental, sobre todo hoy en día, ¿no? Entonces tengo que cuidarme yo, así como salgo a hacer deporte para mantener un peso saludable, no por un tema físico, sino por un tema de salud, igual tengo que cuidar mi mente, tengo que cuidar mi principal herramienta de vida, de trabajo, etcétera, es la mente, porque sin nuestra mente, pues, no funcionamos, ¿no? Como les dije, nos puede jugar muy a favor, como también nos puede jugar muy en contra. Entonces, nuestra mente generalmente se encuentra con pensamientos que en su gran componente son negativos. Eso se llama heavy mind o mente pesada, ¿no? Tenemos que tomar eso en cuenta para poder cambiarlo. ¿Y a qué lo cambiamos? Al diálogo interno positivo, ¿no? Que nos va a llevar a un entusiasmo, a una motivación. Y el aprendizaje permanente va de acuerdo al tiempo que uno le dedica, ¿no? Esto es la neuroplasticidad. Esto quiere decir que la meditación y el mindfulness lo que hacen es, hacen nuevas conexiones neuronales, ¿no? Las neuronas son las células de nuestro cerebro y tienen ya conexiones que se van formando desde que somos muy pequeñitos. Por eso es tan importante aplicarlo en niños, porque forman ciertas conexiones que van a hacer que cuando sean adultos sean más resilientes y puedan gestionar sus emociones de una mejor manera. Ahora, lo bueno es que si somos adultos y nunca lo hemos hecho, no es tarde para aprender, nunca es tarde para aprender. Nuestras neuronas van a hacer nuevas conexiones. Entonces, si de repente yo antes de incorporar esta herramienta en mi vida era muy reactiva, o reaccionaba siempre de cierta forma ante cualquier evento, ustedes se van a dar cuenta cuando lo empiecen a practicar al poco tiempo, van a decir, oye, yo en otro momento hubiera reaccionado de otra forma. Y eso es porque mi cerebro se modifica y es la maravilla de una herramienta que me toma 10 minutos en hacerla, 15 minutos en hacerla, en cualquier lugar, no me supone una gran inversión más que el compromiso conmigo misma y tener una silla, básicamente un sillón, un lugar donde hacerlo, y que va a tener un cambio en mi cerebro. Entonces es realmente maravilloso y esto es algo que yo les estoy hablando que está ya científicamente comprobado. Entonces vamos a ver algunas formas en las que antes de hacer nuestra técnica de respiración para irnos relajados, tranquilos todos hoy día, terminando este día, vamos a ver cómo lo podemos aplicar en el día a día.
¿no? Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, los invito a hacerlo desde mañana, sean conscientes. A veces nos levantamos y ya estamos en piloto automático hasta que nos da las 10 de la noche, se nos fue el día y no fuimos conscientes de nada. Probablemente ni de lo que comimos. No sé si a alguien le ha pasado. Entonces, cuando se levanten mañana, sean conscientes, tómense unos minutos, sean conscientes de cómo se sienten, cómo está su cuerpo, cómo está su mente, y luego se reincorporan a un nuevo día con una actitud positiva. Es importante agradecer por lo que cada uno tiene en su vida. Yo los invito a practicar el diario de la gratitud, que es una linda herramienta. Básicamente es tener un cuaderno, un libro, un blog, donde ustedes, yo sugiero siempre lápiz y papel, ¿no? Que no sea en el celular, que ya estamos tan acostumbrados a eso, sino escríbanlo. Agradezcan 5 cosas, 5 situaciones, personas, etcétera, por las que están agradecidos en su día. Entonces, esto lo pueden hacer, sea en la mañana o antes de acostarse. ¿Esto qué va a hacer? Que ustedes cada vez, probablemente al inicio digan, estoy agradecido por tener comida, por tener un trabajo, por tener tal cosa, etcétera. Pero poco a poco van a ir profundizando más y se van a dar cuenta de los pequeños detalles de la vida. Sobre todo hoy, los que, gracias a Dios, no estamos ahorita de repente en una cama de hospital, enfermos, etcétera, agradezcan. Hay que ser agradecidos por poder respirar, que muchas personas lamentablemente hoy en día no lo pueden hacer. Entonces, hay que ser muy agradecidos. Eso es una forma de practicar el mindfulness. Pueden hacerlo a través de su diario de gratitud en la mañana o antes de acostarse. Luego van a hacer 5 minutos de respiración consciente, que es lo que les voy a enseñar ahora. Luego, cuando hagan su aseo personal, por ejemplo, cuando se bañen, se laven los dientes, sean completamente conscientes de todas las emociones. Cuando se bañen, sientan como el agua pasa, si es que están en la ducha, por su cabeza, cómo moja su cabeza, cómo suenan las gotas de agua, cómo se siente el agua caliente o fría, depende cada uno cómo se duche. Sean conscientes de todo eso. O sea, enfóquense en lo que están haciendo en ese momento, en este caso, por ejemplo, la ducha. Luego, cuando tomen café o coman, sean conscientes de todas las sensaciones. El café es un gran ejemplo, ¿no? Porque puedes olerlo, puedes tocar los granos de café, cuando tomas el café te da también una sensación muy particular de bienestar. Y cuando coman, ¿cuántos de ustedes cuando comen realmente son conscientes de lo que están comiendo? Cuando tienen un plato de comida, ¿no? Son conscientes de todos los sabores, de las texturas, de los olores, cuando mastican cada bocado, ¿no? A veces comemos en 5 minutos, ¿no? Porque, bueno, porque en fin, porque tenemos que comer o por hambre o por ansiedad, pero sean conscientes de eso. Y ahí también están practicando mindfulness, y ahí también están trabajando en su salud mental. Tengan conversaciones conscientes con su familia y seres queridos, amigos, bueno, acá he puesto mascotas. Algunos conversamos con nuestras mascotas, ¿no? Pero bueno, ahí me refiero a poder acariciarlos, estar con ellos, acompañarlos. Entonces, también las conversaciones muchas veces no son conscientes. Estamos hablando con alguien de algo y nuestra cabeza está en otro lado. Entonces yo los invito a partir de ahora que cuando tengan una conversación con alguien, sea consciente, estén en ese momento presente, escuchen a la persona y eso va a cultivar sus relaciones interpersonales también. O por ejemplo, cuando tengan, si tienen mascotas, cuando las acaricien, sientan a su mascotita, ¿no? Su olor, sus texturas, etc. Al salir a caminar también, pueden observar las aves, pueden observar el paisaje, etcétera, sean conscientes de lo que están haciendo. Ahora caminamos y estamos con el celular, seguimos haciendo 1000 cosas a la misma vez. Ok, tenemos muchas cosas que hacer, pero si yo voy a salir a caminar para disiparme, voy a dejar el celular a un lado y voy a ser completamente consciente de lo que estoy viviendo. O muchas veces ahora con las redes sociales, más me enfoco de repente en estar grabando, ¿no? O tomando foto que en la situación real.
¿no? Dejémoslo de lado un ratito y conectemos con la persona que estamos o con nosotros mismos. Es importante realizar pausas durante el día, ya sea de 1 minuto o 5 minutos, como vamos a hacer ahora, de respiración consciente, y también meditar antes de dormir o al despertarse. Ahora, ustedes pueden encontrar en YouTube, por ejemplo, a Jorge Benito, Mindful Science también, o simplemente ponen meditación mindfulness y lo pueden empezar a hacer así, porque a veces es difícil practicarlo sin una guía, ¿no? No siempre va a estar alguien ahí que les pueda enseñar. Y hay muchas, infinidad de videos, de herramientas completamente gratuitos que ustedes pueden poner, se ponen los audífonos y se conectan, porque meditar y practicar mindfulness no es desconectarse, es reconectarse con uno mismo. No es olvidarse de todo, ¿no? Es aceptar, ser consciente de mi respiración y reconectarme conmigo, no desconectarme, porque eso es algo que dura unos minutos, ¿no? Porque la vida continúa, las cosas buenas continúan, las cosas malas también continúan, los desafíos también continúan, sobre todo en estos momentos, ¿no? Entonces, es importante hacerlo todos los días por al menos 10 minutos o conforme ustedes se vayan sintiendo más tranquilos, más tranquilas o más cómodos, ¿no? Van a ir encontrando de repente una meditación guiada que les funciona mucho, que les gusta, etcétera, perfecto, hasta que lo encuentren. Y van a ver cómo se van a sentir mucho mejor inmediatamente y luego a corto, mediano y largo plazo en realidad. Ahora, antes de pasar a la ronda de preguntas, vamos a practicar por 5 minutos una meditación muy cortita de mindfulness, que es de respiración consciente. Entonces les voy a pedir a todos, yo voy a tener acá el cronómetro, que estén en una postura cómoda, como los he enseñado. Vamos a sentarnos con el respaldar de la silla, vamos a soltar un poquito nuestros hombros, descargando toda la tensión que hemos podido tener del día, y vamos a cerrar los ojitos, ¿ya? Cierren los ojos y nada más déjense guiar por mi voz. Vamos a dejar de lado lo que estamos haciendo, solamente vamos a ser conscientes en estos minutos que nos vamos a regalar para nosotros mismos, para nosotras mismas, para recargarnos de energía positiva. Entonces vamos a cerrar los ojos y ahora los voy a invitar a que empiecen a inhalar, a respirar por su nariz y van a botar el aire por su boca lentamente. Y van a ser completamente conscientes de todo lo que involucra su respiración. Van a inhalar por la nariz, sientan cómo el aire ingresa por su nariz, si tiene algún olor en particular, si es frío, si es caliente, cómo pasa por la parte de su cuello, su tráquea. Sientan cómo llega a sus pulmones. Sientan cómo su abdomen o su tórax, cada vez que inhalan se levanta y cada vez que exhalan se contrae. Y sientan cómo el aire sale por su boca. Entonces, por estos minutos, solamente sean completamente conscientes de su respiración, de absolutamente nada más. Toda su atención va a su respiración. Y si es que viene algún pensamiento ajeno a su respiración, gentilmente lo dejan ir y nuevamente llevan su enfoque a su respiración. Su respiración es su ancla. Y recuerden que siempre la tienen a la mano, en cualquier momento y en cualquier lugar como ahora. Solo sean conscientes de su respiración hasta que escuchen nuevamente mi voz.
Continuamos inhalando por nariz, exhalando por la boca y siendo completamente conscientes solo en nuestra respiración. En este momento no importa nada más. Si es que viene algún pensamiento ajeno a mi respiración, gentilmente lo dejo ir y nuevamente llevo mi atención a mi respiración. Y poco a poco me voy reincorporando, voy abriendo mis ojos, estiro un poco mi cuello, mi cabeza, mis hombros los puedo poner para atrás. Y así hemos practicado 5 minutos de mindfulness en el lugar que estábamos. Vemos que no necesitamos mucho más que el compromiso de hacerlo. Y los invito a todos realmente a practicar esta maravillosa herramienta, a compartirla con las personas con las que trabajan, en sus centros de labores, con sus familias, compañeros, amigos. Y bueno, ahora sí podemos abrir las preguntas, que todavía nos quedan algunos minutos. No sé si es que alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que quisiera compartir. Sí, buenas noches. Muchas gracias, doctora Erika. Excelente exposición sobre el tema. Tenemos 4 preguntas, las cuales voy a pasar a leerlas. Ujú. La primera es, ¿cuál es el momento adecuado para realizar el mindfulness? En realidad, a ver, tenemos la práctica formal, que es este tipo de meditaciones, que yo sugiero sea o cuando nos despertamos o cuando nos vamos a acostar. Cuando nos despertamos, vamos a realmente, más allá de pensar que la meditación nos deja como sedados o muy tranquilos, al contrario, nos va a dar más vitalidad, nos va a dar más energía, la mente va a estar más enfocada y va a haber una mejor concentración. Entonces, lo podemos practicar apenas nos despertamos o cuando ya nos vamos a dormir después de un largo día, ¿no? Pero hay que evitar quedarnos dormidos, porque para hacerlo tenemos que estar conscientes, ¿no? Por eso es que siempre a veces se recomienda sentados y no necesariamente echados siempre. Pero en realidad, o puedes partir tu práctica, por ejemplo, si es que vas a hacer 20 minutos en el día, puedes hacer 10 en la mañana y 10 en la noche. Pero eso es en la práctica formal en meditación. Pero el mindfulness hemos visto que lo podemos aplicar en cualquier momento del día en realidad y va a tener los mismos beneficios. Bien, muchas gracias por su respuesta, doctora. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo podemos saber que estoy realizando una técnica correcta de mindfulness? Perfecto. Esa es una muy buena pregunta. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Y muchas veces el solo hecho de estar meditando y desconcentrarnos ya nos hace pensar, ay no, no estoy meditando bien, vienen 1000 pensamientos en mi cabeza, etc. No se trata de hacerlo bien o hacerlo mal, ¿no? Se trata solo de hacerlo. Siempre que yo practique, y voy a tener días que voy a tener una excelente práctica donde voy a estar completamente enfocada y concentrada, como hay días que no me va a ir muy bien, que de repente voy a estar desconcentrada o me quedé dormida, dormido, etcétera, no se preocupen. Una de las cosas que les dije al inicio es no juzgar, sobre todo no juzgar su práctica. Entonces, esto va a ser del día a día, no hay una forma correcta e incorrecta de hacerlo. El tema es hacerlo. Bien, muchas gracias por su respuesta, doctora. Tenemos la tercera pregunta. ¿El agradecimiento es parte del mindfulness? Sí, es una forma de practicarlo, ¿no? Es una forma de ser consciente. ¿Por qué? Porque el mindfulness es ser conscientes de lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? Entonces,
ser consciente de aquellas cosas por las que estoy agradecido o agradecida, sí es una forma de practicar también el mindfulness, que es la gratitud. Bien, muchas gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta que recién han podido agregar acá en el chat, que es de la ingeniera Sara Pérez, y dice, la meditación es la respiración consciente, sin dejar pasar los pensamientos, o también incluye pensar en lo que uno hizo en el día. ¿Cómo meditar de lo ocurrido o aprendido en el día? Esto nosotros lo podemos hacer, por ejemplo, podemos aprender o como dices, meditar de aquellas situaciones, lo que ha pasado en el día, qué aprendizaje he tenido, cómo he crecido como persona, etcétera, ¿no? La meditación no es pensar en lo que he vivido en el día, ¿no? La meditación y el mindfulness lo que hacen es usar un ancla que puede ser, por ejemplo, la respiración, puede ser la repetición de una palabra, una frase con refuerzo positivo, que va a hacer que durante esos 10, 15 o 20 minutos que yo medite o practique mindfulness, mi mente va a estar concentrada en esa sola cosa, ¿no? No es recapitular lo que he vivido en el día. Eso lo puedo hacer y es excelente hacerlo, ¿no? Pero luego, o muy aparte de mi práctica. La meditación es enfocar la mente o la atención en un ancla, que en este caso podemos hacer la respiración, la repetición de una palabra, una frase, etc. Gracias a ti, gracias a ustedes. Muy buenas preguntas. Gracias, sí. Tenemos la última pregunta y es, ¿cómo se llama la herramienta de agradecimiento que comentó? Se llama Diario de Gratitud. Pueden incluso bajar aplicativos en sus celulares. Hay diarios que, bueno, que son virtuales, ¿no? Que lo podemos llenar con el celular. Si no, lo pueden hacer en un diario, un cuaderno, un blog, una hoja de papel, y pueden escribir 5 cosas por las que están agradecidos o agradecidas todos los días. Y pueden encontrar mucha información también en internet. Y no se olviden de practicar el mindfulness de forma guiada, es más fácil, ¿no? Pueden hacerlo ahora, lo hemos hecho sin música, lo de la respiración, y lo pueden hacer en realidad en las pausas que hemos visto de 1 minuto, 2, 3 minutos durante el día, que lo pueden hacer 3, 4 veces al día, y pueden ponerse la música y se reconectan en ese momento, se enfocan en su respiración. Pero es muy beneficioso usar prácticas guiadas que encuentran en YouTube, que ponen nada más mindfulness, práctica de mindfulness, y les van a salir un montón gratuitas que pueden escuchar, y va a ser una persona que sabe de esta herramienta que los va a guiar, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil para ustedes incorporarse en la meditación si es que no lo han practicado antes. Bien, terminamos entonces con las preguntas. Muy agradecida todos por su excelente exposición, doctora, por las respuestas también a las consultas y a las dudas que ha tenido los participantes. Agradecemos también a todos por su puntualidad y por su tiempo que han podido dedicarle a esta excelente charla. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Pasamos entonces a retirarnos. Muchas Finalizamos la charla. gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Que tengan buenas noches.